Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Urbano Preto y les vengo a hablar sobre el siguiente tema. Sobre lo que es el potencial espontáneo, voy a dar un breve concepto sobre a qué se refiere. Dice que el potencial espontáneo es una técnica para medir la diferencia de potencial eléctrico de la Tierra por medio de electrodos incrustados en el suelo o fluidos conectados a un voltímetro para visualizar. Una vez teniendo el concepto de lo que es el potencial espontáneo, voy a meterme directamente al tema, el cual es el instrumental usado. El equipo básico utilizado es sencillo, consta de electrodos impolarizables con mango, cable eléctrico, un carrete para recoger el cable, un voltímetro con distinción de polaridad y alta impedancia de entrada. El voltímetro es el dispositivo que mide las diferencias del potencial. El amperímetro es el dispositivo que mide la corriente. Y uno también importante, el galvanómetro, que es el principal componente utilizado para detectar y medir la corriente eléctrica. También cabe mencionar sobre lo que es el registro de pozos. Es un muestreo eléctrico de los pozos que consiste en una serie de mediciones obtenidas por una sonda con varios sensores o antenas transmisoras y receptoras que se introducen una perforación para determinar las curvas de cada parámetro que se desea conocer. En lo que es el registro de pozos, con estos datos se determina lo que es la litología, la resistividad real, la densidad volumétrica, la geometría y la porosidad. También cabe mencionar el electrodo, que es un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito. En lo que va a ser el instrumental usado, hay unos fenómenos que perturban la señal de campo. Uno de ellos es uno importante. En sí son dos. Los dos son de ambas importancia. El primero es el error de campo. En este momento está apareciendo en sus pantallas la imagen sobre lo que es el error y sus características. ¿Ok? Entonces el error se dice que serían todos aquellos errores irreproducibles asociados al propio proceso de adquisición de datos. Como se puede ver en la imagen, el error tiene diferentes enlaces que dividen, o más bien que van fomentando a la señal de campo, a lo que perturba la señal de campo. El siguiente es lo que es el ruido. El ruido serían todos aquellos potenciales generados de forma natural, en este caso corrientes telúricas, o artificial, en este caso que es la actividad humana, y cuya génesis no está ligada al movimiento del agua en el terreno. Estos fenómenos que perturban la señal de campo tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. El caso de lo que es el instrumental usado. Ventajas número 1. No se tendría problemas de acumulación del error, ya que cada lectura, si bien está sujeta a las tres componentes del error, ya corresponden al valor total del potencial. Y número 2. La flexibilidad a la hora de colocar las bases, dado que se puede optar por desinficar su número en aquellas zonas de especial interés. Al igual que ventajas, tenemos que mencionar las desventajas. La distancia entre las estaciones de media y la base de referencia pueden llegar a ser incluso de algún kilómetro. Esto conlleva a un aumento de la sustentabilidad del cable eléctrico, a sufrir algún percance, ya sea fortuito o por vandalismo. Ahora también voy a hablarles sobre lo que es el trabajo de campo. Se dice que el trabajo de campo se reduce a la medición de diferencias de potencial de una serie de estaciones respecto a un punto de referencia, el que puede hacerse de dos maneras. El número 1, método de potenciales, y el número 2, método de gradientes. Ok, vamos a empezar a explicar sobre lo que es el método de potenciales. Se dice que el método de potenciales se disponen en perfiles cuando se trata de minerales semiconductores. Se prefiere que sean paralelos entre 20 y 50 metros con origen en un perfil perpendicular a ellos. Uno de los electrodos, que sería N, queda fijo en el origen de cada perfil junto al instrumento de media y al operador, mientras el segundo, que sería M, es desplazado por un auxiliar a las estaciones programadas. El operador anotará las diferencias de potencial, el V, con su signo. Bueno, en este caso sería con su respectivo signo. Las mediciones deben ser hechas con cuidado necesario para obtener
datos significativos y reproducibles. La calidad debe ser controlada manteniendo el circuito de resistencia tan uniforme como sea posible de estación en estación. De lo contrario, las lecturas de potencial son afectadas por el contacto de los controlados en el suelo. En lo que es el método de potenciales también va un método muy importante, que sería el método de potenciales pero de prospección geofísica. Este método comprende las técnicas que emplean campos potenciales, como el gravimétrico o el magnético, en el estudio del subsuelo. En este caso, el gravimétrico se aplica a minería metálica y geotécnica. Se basa en el estudio de campo gravimétrico terrestre con el fin de detener cambios de materiales o variaciones en la densidad de los mismos. Suele realizarse en forma de malla, de forma que se puedan definir un mapa 2D de gravedad, resultado de aplicar distintas correcciones, topografía, deriva, mareas, etc. a los datos originales, como se muestra a continuación en la siguiente imagen. La magnometría se basa en el estudio del campo magnético terrestre con el fin de localizar cambios de materiales o variaciones en las propiedades magnéticas de los mismos. Es un método rápido, aplicado en arqueología, en la minería metálica y geología estructural. Cabe mencionar que los principales métodos potenciales son prospección gravimétrica y la magnética. El siguiente sería el método de gradientes, en el cual los valores de potencial en cada punto se calcula por la adición progresiva de lecturas de potencial entre estaciones. Es más lento y requiere de mediciones cuidadosas, siendo preferible en zonas de grandes contrastes. El método de gradientes también precisa de 2 electrodos y se basa en medir mediante el voltímetro cuál es la distancia de potencial entre los 2 electrodos, siendo la distancia entre ambos invariable. Este procedimiento representa esencialmente el gradiente del potencial espontáneo en la dirección del perfil de reconocimiento para obtener la variación espacial de valor total del potencial. Basta con ir sumando cada una de estos gradientes. Y así es como se realiza lo que es el trabajo de campo. Y así, de esta manera, doy por concluido los temas. Gracias.